Nos encontramos en la era de la información, por eso surge la necesidad de que hayan ciudadanos alfabetizados estadísticamente, es decir, una sociedad crítica y participativa. ¿Cómo lo logramos? Mediante la educación estadística, con métodos como proyectos, ciclos de investigación en contexto. ¿Quiénes lo hacen? En el aula, el docente, desde el currículo, desde los estándares, lineamientos, orientaciones y demás, haciendo visible lo invisible. La cultura estadística. Razonar estadísticamente significa sacar conclusiones y asimismo tener una buena dosis de escepticismo sobre los hallazgos basados en los datos. La interpretación de la misma es parte importante de la alfabetización estadística que requiere el ciudadano en la sociedad de la información. Presenciamos actualmente una abundancia de información estadística en los medios de comunicación e Internet presentada en forma gráfica. De ahí la importancia de poder hacer una lectura crítica, ir más allá de lo que nos muestran las gráficas. Los niveles de cultura estadística son idiosincrático, habilidad adquirida en un contexto específico. Por ejemplo, leer los datos en alguna representación dada. Informal, compromiso informal con el contexto. Por ejemplo, realizar cálculos sencillos a partir de los datos que se presentan en alguna representación. Inconsistente, compromiso selectivo con el contexto. Por ejemplo, reconocimiento apropiado de conclusiones, aunque sin justificación. Consistente, no crítico, compromiso apropiado con el contexto. Por ejemplo, con un uso apropiado de las herramientas de la estadística, pero sin una actitud crítica. Intervención crítica y cuestionada de los elementos estadísticos en contextos familiares y no familiares, aunque sin razonamiento proporcional. Matemático crítico, planteamiento crítico, cuestionando el compromiso con el contexto, utilizando el razonamiento proporcional y la incertidumbre al hacer predicciones, según Watson y Cunningham, 2003. Niveles de lectura. Curcio. Leer entre los datos. Consiste en la lectura literal del gráfico sin interpretar la información contenida en el mismo. Leer dentro de los datos. Implica la interpretación e integración de los datos de la gráfica. Esta capacidad requiere la comparación de los datos o la realización de operación con ellos. Leer más allá de los datos. Consiste en realizar predicciones e inferencias a partir de los datos acerca de la información que no se refleja de forma directa en la gráfica. Leer detrás de los datos. Consiste en valorar críticamente el método de recogida de datos, su validez y fiabilidad, así como las posibilidades de extensión de las conclusiones. ¿Cómo sería un ejemplo para lograr los niveles de lectura? Según las guías de aprendizaje Material Press. En el primer nivel de la lectura e interpretación, leer entre los datos implica que el estudiante extrae información explícita. Por ejemplo, el título, refrigerios preferidos por los estudiantes de los colegios de Camilo, los ejes, categorías de refrigerio y número de estudiantes, la escala de 50 en 50 personas, la unidad de medidas, persona, especificador de cada barra, frecuencia para cada categoría de refrigerios según el sexo. En el segundo nivel de lectura e interpretación, leer dentro de los datos implica que el estudiante extrae información implícita, es decir, cantidad total de estudiantes, cantidad total de niños y niñas, cantidad total de estudiantes que prefieren una o varias categorías de refrigerio. Tercer nivel. En la lectura de tercer nivel e interpretación, leer más allá de los datos implica inferencias, buenos, malos hábitos alimenticios de los estudiantes, marketing para el lanzamiento de un producto alimenticio entre las tiendas escolares. Somos Fataclip.